siempre les cuento en mi característica, contarles más o menos cuál ha sido el proceso de llegar hasta acá al púlpito. Y lo cuento no para que conozcan de mi persona, sino yo creo en la actitud pedagógica que tiene el Señor con nosotros, de que cuando Él llena de su presencia en nuestro corazón, nosotros podemos estar aquí parados adentro. Y eso es lo que nos llena de gozo. Es el gozo de la salvación. En este tiempo, antes de leer la palabra del Señor, he mirado la esclavitud humana. He mirado la miseria humana en los niños. Y eso ha quebrantado mi corazón en este tiempo. Sumado a eso, veo cuántos niños tienen la posibilidad de ser amados, entre ellos mi hijo. Y eso hace ampliar un poquito más el valorar el amor que tienen algunos y no otros. Esta necesidad de la presencia del Señor en cada uno de nuestros corazones, incluso los niños, los bebés, los adultos, los que dicen ya no tengo tiempo, se ha cansado mi fuerza, mi cuerpo, aquellos que buscan al Señor, nunca será tarde que la presencia de Dios habite en medio de nosotros. Nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas hoy día de parte del Señor, y yo ruego al Señor para que cada una de las cosas que Dios me dijo entre ayer y hoy no las olvide para poderlas entregar. Vamos a leer un versículo muy conocido de la Biblia que a veces es tan automático que no pensamos y reflexionamos, que es lo más importante y sencillo pero poderoso del Evangelio de Cristo. Vamos a leer en Juan 3, versículo 16. Yo creo que no es necesario ni abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Es uno de los versículos más predicados en el mundo entero. Es uno de los versículos más predicados en las calles de nuestro país, en la ignorancia o en el mucho conocimiento del Evangelio de parte nuestra. Lo hemos predicado alguna vez, ha salido de nuestra boca. Leemos y declaramos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo dije, Señor, cuando empecé a buscar, decía, Señor, ¿qué predico? ¿Qué le hablo a tu pueblo? ¿Qué me vas a hablar a mí? Porque esa es una de las preguntas que me hago para poder presentarme delante de ustedes, delante del pueblo. Para que ustedes sepan, la gente de uno, acá adelante, uno como hermano y siervo del Señor, se siente responsable de entregar lo que el Señor, cierto, nos da, y no nuestros propios pensamientos, filosofías, que se nos ocurren varias. Sobre todo los que hemos estudiado en la universidad, que a veces nos embarga tanto la razón que perdemos el espíritu. Perdemos el espíritu con mayúscula. Y eso es lo que está hablando Jesucristo ahora. Vamos a contextualizar un poquito por qué Jesucristo nos dice esto. En el mismo capítulo, versículos anteriores, habla sobre Nicodemo, que era uno de los principales del Sanedrín. Una persona que conocía muy bien sus costumbres y culturas, que conocía el bautismo, que conocía la relación del agua con la purificación, con la limpieza, con el ritual de esta limpieza. Y él se acerca de noche, dice la Escritura. Debe haber sido como... no dice ahí la hora, por lo menos acá. No me percaté. Debe haber sido ya, póngase las 9 de la noche. Cuando ya está toda la actividad del día ya descansando, cada uno en sus casas, con sus familias compartiendo. Y él dice la palabra que se acerca de noche a Jesucristo a hacerle preguntas. Y él reconoce en Jesucristo. Dice, Rabí, maestro, tú no podrías hacer estas cosas si no está Dios contigo. Y uno enseguida piensa que Nicodemo se acerca con un corazón abierto a la presencia del Señor. Pero si andamos entre este versículo, este pasaje, y el posterior también, con los que vienen después del versículo 16, cuando los discípulos de Juan el Bautista, que discipulaban al otro lado de donde estaba Jesucristo, estaban hablando entre ellos y decían, tenían conflicto a quién seguir. Para los judíos era muy claro el poder
hablar todos los días de la Torá. Era su diario vivir, era su andar, su caminar. Pero habían de alguna u otra manera perdido el espíritu de este nuevo, leí por ahí nuevo orden, pero en realidad no voy a decir nuevo orden, de este nuevo pacto. No entendían. Gente tan capacitada no entendía que el mensaje del Evangelio era tan sencillo. Jesucristo le habla a Nicodemo que debe nacer de nuevo. Y él solamente se fija en la capacidad física de poder decir, si hay una capacidad y un atributo del Señor, esa es la respuesta. Cuando uno lee así muy rápido. Pero en realidad lo que Nicodemo está diciendo es que no quiere abrir su corazón a este evangelio tan sencillo. Él no quiere disponer su corazón, va de noche, a un punto muy específico que quisiera que nos pusiéramos a atender. Él no quería que nadie lo viera. Esperó la hora más oscura para ir a hablar con el maestro. Y este maestro le responde con otra cosa. ¿Se han dado cuenta que Jesucristo le responde de otra manera? Vamos a leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que a todo esto el nombre significa nacer de nuevo. O sea, fíjense que él ya sabía lo que le estaba preguntando a Dios, pero a Jesucristo, pero él no estaba en su intención el reconocerlo. Era otra intención. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si hay una capacidad y un atributo del Señor en su Hijo, también Jesucristo como Dios, 100% Dios como lo hemos aprendido en nuestros discipulados, y 100% hombre, es que Él puede ver lo que el corazón del hombre piensa. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido al pastor o a algún siervo o sierva del Señor a decirle tal o cual cosa y el pastor nos responde otra, movido por el Espíritu Santo? Porque muchas veces la necesidad no está en la pregunta, sino en aquello que no nos preguntamos. Es un poco filosófico quizás lo que estoy diciendo, pero es bastante sencillo. Vienes con una necesidad supuesta delante del Señor, muy humana. El dolor, la incertidumbre, el qué pasará mañana, el apocalipsis. Porque muchos se preparan para el apocalipsis con container y más o menos, pensando que eso los va a salvar. De alguna manera estar más preparados física o logísticamente ante este magno evento que va a pasar. Pero el Señor nos habla de preparar un corazón. El Señor nos está hablando de preparar algo que ni tú ni yo podemos preparar, sino que está solamente en nuestra disposición del corazón, pero a la voluntad del cielo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como les decía al principio, los judíos tenían piletas en todo el país para poder bautizarse. Lo que Juan el Bautista hacía no era nuevo, porque si no se hubiera encontrado con mucha más oposición de la que se encontró Juan el Bautista, ¿verdad? Que es el primo de Jesucristo. La relación que tenían los judíos ritualmente con el agua era obviamente, como les mencioné, sobre la limpieza, sobre incluso algo más profundo que tiene que ver con la purificación, el simbolismo del agua. Pero también los que han estudiado un poquito más, y quiero que me sigan en esto, la Biblia nos declara que de alguna u otra manera el agua es el pacto antiguo. Es lo viejo.
Por eso el Señor dice del agua y del Espíritu y lo descoloca totalmente a Nicodemo. Porque Nicodemo tenía claro los rituales y las tradiciones judaicas, pero lo del Espíritu, no. Era un hombre muy preparado, era un hombre que más adelante Jesucristo les va a decir, tú lo debieras tener claro, eres tú el que debiera enseñarme a mí, pero él confronta su corazón. Y aquí nos va esclareciendo un poquito en el versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu es. No te maravillas de qué te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho como cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le reclama lo que va posteriormente a recalcar. Y más encima Jesucristo es tan sabio que él lo confronta con su propia tradición y su propia ley. ¿Acaso no recuerdas cuando el pueblo de Israel fue picado por serpientes y Moisés levanta la vara con esta serpiente de bronce y para ser salvado tuvieron que mirar la serpiente? Como de alguna manera un aoristo de Jesucristo, ¿verdad? De mirarlo a Él como plena salvación. Voy a decir un poquito de palabras raras para terminar con lo más sencillo del universo que Dios nos ha dado. Y luego de ello dice, porque no envió Dios a su Hijo, voy a saltar el 16 al 17, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No es raro que Jesucristo le hable sobre luz y tinieblas, una relación que hay mucho en el Nuevo Testamento y en las cartas sobre todo. Pero tiene que verlo en el aspecto práctico. Volviendo un poquito atrás, Él viene de noche. Él viene en esta vergüenza de mantener su nombre y su cargo escondido delante del resto de sus pares. Él no quiere perder lo que tiene porque encuentra que es lo más importante. Y esta es la pregunta que Dios nos está haciendo hoy día. Muchos hemos venido avergonzados delante del Señor y hemos reconocido qué necesidad tenemos de Él. Pero le hemos ocultado muchas veces otras cosas. Le ocultamos lo que quizás está en casa, nuestros errores que le decimos, que errores en la Biblia es pecado. No es errores, es pecado. Es lo que el Señor llama como pecado. Hay cosas en nuestro corazón que están ocultas frente a los ojos de nuestros propios hermanos, de nuestros propios siervos, y me incluyo. Pero hay cosas que el Señor nos ha venido hablando, ¿cierto? En su casa incluso, a través de su palabra, de los mensajeros que el Señor pone enfrente nuestro. Es que lo más importante no es saber qué hacer, sino es dónde ir. Uno de los valores más importantes que he descubierto en este tiempo a través de mirar, como le decía, la miseria del hombre y la miseria más grande, porque una de las miserias más grandes que he descubierto es cuando un padre y una madre
se desnaturalizan en el amor hacia sus hijos. El abandono es una de las cosas más terribles que el ser humano puede sufrir. Si alguno ha sentido eso, podemos todos levantar la mano, ¿verdad? El abandono hace que el ser humano se destruya. Y el abandono viene por el pecado, si pensamos en el Génesis. El abandono de Jehová, de Dios, no fue un abandono directo, sino el abandono fue de parte del hombre y de la mujer al pecar y no reconocer a Dios, ni incluso en su vergüenza, decir, Padre, he pecado. Al igual que Adán y Eva, Nicodemo conocían tan cerca a Dios, tan cerca el carácter quizás de Dios, pero no podían, en su ceguera, en la oscuridad que tenían del pecado, no podían reconocer al Dios que tenían enfrente. Cuando nosotros vemos esta desnaturalización del ser humano en su aspecto de los afectos, del amor que debemos tener entre nosotros, vamos a ver nuestras miserias más grandes, vamos a ver separaciones, vamos a ver a dos padres peleando por un hijo, que el hijo se encargue más o menos su criterio y su juicio de 2 años, ver por quién decide. Una maldad horrible. Padres que no se dan cuenta que sus hijos están en depresión, padres cristianos, padres que saben algo del Señor, o que alguna vez habrán escuchado algo del Señor o han vivido la presencia de Dios latente, ¿verdad? En su propio cuerpo. Como alguien me lo dijo alguna vez cuando era adolescente, un compañero, yo oré por él y por varios chicos que no me pescaban. Pero yo de alguna manera, a pesar de mi baja autoestima y de la poca claridad que tenía, yo dije, no, ellos necesitan a Dios. Y un día en que yo estaba en una habitación durmiendo en unos camarotes con unos compañeros, Dios me permite decirles, si hay algo que Dios me dice a mí para ustedes, es que Dios no viene todavía porque los está esperando a ustedes. En medio de la oscuridad de la noche, en medio de la oscuridad de sus propios corazones y en medio incluso de mi propia oscuridad, la luz de Cristo pudo alumbrar ese día para esas personas. Hay compañeros que hace poco supe que murieron, que yo les pude compartir del Señor. En ese tiempo quizás no tenía las palabras para poderles compartir, ni tuve la palabra precisa para decirles, pero le dije porque de tal manera te amó que dio a su Hijo unigénito. Y eso impactó la vida de esos chicos. La soberanía del Señor es tan grande que cuando tenemos el apronte de parte del Señor de poderle dar una palabra de esperanza a alguien, démosla. ¿Quiénes somos nosotros para quitarla? Nuestra falsa humildad de repente, no, es que yo no puedo, es que yo no sé tanto, es que yo no sé como el pastor William, es que yo tengo un discipulado y me faltan 30. Es que. Cuando yo les he contado a algunos de ustedes, yo soy inspector general en un colegio y lo típico cuando un niño viene, yo le pregunto, ¿qué pasó? Es que eso está muy en nuestra naturaleza, excusarse primero. Antes de decir, mira, yo hice esto, pasó esto, no. Es que este me dijo primero, es que este me lanzó el golpe primero. Y siempre le echamos la culpa al tercero. Nuestra naturaleza a veces nos engaña a tal punto que incluso viniendo a la iglesia pensamos estar bien sin reconocer frente al Señor aquellas cosas que el mismo Espíritu Santo nos viene diciendo hace tiempo, estás mal en esto. Y uno dice como cristiano, no va a ser la culpa, te arrepientes, Satanás. Eso es porque no conocemos la presencia del Señor, me incluye. Eso es porque no conocemos cuál es la voz de este Espíritu Santo tan profunda. Yo hoy día en la mañana no dormí mucho, mi esposa tampoco, y estaba leyendo también, repasando esta es la escritura, y mi hijo empieza a hablar. Y yo le empiezo a hablar y él reconoce mi voz. Si un niño, un bebé puede reconocer la voz de su origen,
origen, ¿por qué nosotros no reconocemos la voz de nuestro origen, que es el Señor? ¿Por qué la humanidad no reconoce? O porque quizás incluso poniéndose en un aspecto un poco más duro, pero no de mí, sino del Espíritu Santo, entiéndalo. No soy yo hablando, sino el Señor hablando a través mío. ¿Por qué incluso la iglesia? Este mensaje podría ser para todos. El mundo. Vamos a predicarlo, hermano, vamos a hacerlo práctico, el tiro. Ya, agarra su Biblia, lo que sabe, lo que no sabe, su temor, sus cañuelas, tiritando, su denuedo, y póngase a predicar. Qué bendición más grande es predicar lo que hemos predicado, pero qué terror más grande la primera vez que hemos predicado. Qué terror. Porque enfrentamos la oscuridad de este mundo y a veces no sabemos decirlo. Pero este mensaje es para nosotros. Hoy día el Señor nos quiere hacer reflexionar sobre si realmente le conocemos, si realmente sabemos quién es Él. Yo no tengo recuerdo de cuando llegué, por ejemplo, al Evangelio, pero sí sé que el Señor a los 15 años me marca en esta iglesia. Y me acuerdo, aunque no lo creas, yo no lo repito mucho, pero yo me recuerdo haber ido a la casa del hermano Juan, ¿ya? En una reunión de jóvenes, con la hermana Marcela, y honestamente el hermano Juan no fue el que me marcó, fue la Karen, la hermana que estoy acá al lado, porque ella llegó y dijo, ¿podemos orar por ti? Y me abrazó, sin conocerme nada, no me conocía nada, y me abrazó. De alguna u otra manera, ese evangelio que me habían predicado desde niño, esas competencias que yo siempre ganaba, no sé por qué, porque yo sí que soy malo estudiante, pero siempre ganaba la competencia bíblica, lo que hacían en la Asamblea de Dios. Me volvieron a hacer ruido cuando me abrazó Karen. De alguna u otra manera ese abrazo me dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito por ti, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Hermanos, nosotros no podemos limitar al Señor. No podemos decir que yo no tengo palabras. Bueno, si no tienes palabras, da un abrazo. No, es que yo no soy muy de piel, así que no abrazo. Es que, bueno, da las cosas que tienes. Y aún así, da las cosas que Dios tiene para ti. Si tú abrazas muchas veces, Dios va a dar eso que no tienes. Porque hay que atreverse a dar lo que no tienes para que el Señor te llene y te llene aún más de lo que Él tiene para los demás. Yo no tengo la experiencia de un padre de años, pero he tenido que tenerla porque me he recordado cuando ese niño o niña me pide algo en el colegio, de que el Señor ha sido un padre conmigo. Mi pastor me ha dicho muchas veces, nunca digas, y es una maña que todos tenemos, que soy bien observador y yo lo he hecho mucho, pero también lo he escuchado, es que de nuevo, claro. La excusa es que yo no tengo, es que yo no soy así, es que yo no tengo la experiencia. Hermano, usted tiene la palabra del Señor. El yerco puede llegar y predicar del Señor con el único versículo que tenga, impactar una vida más de lo que yo puedo impactar, o más de lo que quizás el pastor puede impactar. Hablaba con un joven la semana pasada y le dije, es tiempo de que tú vuelvas al Señor. Y acá no se me salía la palabra hijo. Dice, ¿por qué hijo? Oh, porque el Padre te está hablando. El Padre te está llamando, le dije. Tienes que arrepentirte y volver de tus caminos. El pecado es la oscuridad, hermanos. Es la oscuridad al cual toda la humanidad está sometida por esta ley. Y no pueden salir solos. Tienen que salir por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Yo podría predicar más fuerte y dar unos gritos para que de repente saltara su corazón. Pero de alguna manera u otra el Señor ha permitido que hoy esté cansado y esté hablando casi como un robot. Acá adelante. Sin grandes entonaciones. Para que usted se dé cuenta de lo verdadero, de lo más importante, que es el mensaje que lleva la persona. Un día alguien me dijo, un conocido, no voy a decir de acá en la iglesia, algo del pastor Nelson. Me dijo, no es que yo no le pido nada al pastor Nelson porque él nunca me ayuda. Y yo tenía una visión tan distinta de él. Él ha sido
pastor William igual ha sido como otro padre para mí. Me ha auxiliado cuando nadie me ha auxiliado, igual que el pastor. Me ha ayudado en cosas y digo, ¿y por qué él o ella tiene esa impresión del pastor que no es así? Porque a veces nosotros nos creamos una realidad tan grande de la persona que tenemos enfrente que nos ciega de lo que él mismo es. Si nos pasa con lo que tenemos al frente, ¿cómo nos va a pasar con el Señor? Tenemos una visión tan sesgada, no, es que esta es mi ideología y de ahí nadie me saca. No, es que esta es mi creencia y mi costumbre, mi cultura y de aquí nadie me saca porque esto me ha servido para predicar el Evangelio. Pero ¿qué tal si el Señor te dice, igual que Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Pastor William, tienes que nacer de nuevo. Pastor Elías, tienes que nacer de nuevo. Salmista, tienes que nacer de nuevo. Por más que tengas títulos en la iglesia o no los tengas, o te sientes superior al otro, que siempre es que sabes más que el otro, tienes que nacer de nuevo porque es la única condición para poder reconocer que necesito salvación. Este nacer de nuevo no es otra cosa que reconocer ante el Señor lo que el Señor es con nosotros. Él es Padre amoroso, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero ¿qué predicamos nosotros? Y yo me incluyo muchas veces, no, predicamos, no es que hay que alabar más al Señor, que darle 30 minutos más de alabanza. Y nos desenfocamos, ¿cierto?, de lo importante. No, es que resulta que tenemos que empezar el culto temprano. Y resulta que justo la Isabel trajo un grupo de gente nueva y no lo abrazaste porque no tuviste tiempo. A mí me ha pasado muchas veces en que cuando llegaba más temprano, me pasaba que yo ahí arreglando las perillas, la cuestión, me voy para allá, me voy para acá porque me dan la orden de la función y ya yo lo hacía. Pero me perdía del resto, de lo más importante. Muchas veces tenemos que dejar lo más importante y no hacer lo que hizo Marta, hacer cosas. Sino llegar a agarrar tu propio cuerpo y decirle, Dios te ama, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cuánto me ha bendecido? Yo honro al Señor la vida de mi hermano Alex. Siempre me dice que tengas una buena semana, que te vaya bien esta semana. ¿Cuánto me bendice que cuando en el WhatsApp pocas veces escribo, pido auxilio y la iglesia responde inmediatamente? Lo que decía mi hermana al coordinar. Responde ¿por qué? Porque ama solamente a Elías. No, porque si lo amara en varias cosas estamos en desacuerdo, pero no son las cosas que estamos en desacuerdo las que nos unen o las que nos desunen. Es el Espíritu de Dios. Es que somos parte de un cuerpo. Porque yo los veo a ustedes con caras distintas, manitos distintas, capacidades distintas, pero el Señor nos tiene acá. Muchas veces en desacuerdo, pero el Señor nos tiene acá juntos. ¿O acaso los discípulos siempre estuvieron de acuerdo? ¿O conocían todos al maestro? No, pues habían 3, 2 que estaban más cerca del maestro. Incluso en su momento el hecho del abismo, de la oscuridad, que Jesucristo estaba solo más encima. No quedó ni el que decía amarlo. Y hay una cosa que el Señor me ha ido ministrando en este tiempo, que es la honestidad. No la honestidad que yo pudiera hablar humana, sino la honestidad con el Señor. Un día estaba predicando en el colegio y tenía una lucha tan grande porque estaba enojado. Y empecé a orar al Señor y de repente escucho a un profesor al lado que también es cristiano, que es súper así como efusivo: Señor, perdónanos por el pecado, porque tú, siendo tan santo, porque lo es, siendo tan santo, podrías habernos mandado un rayo. Y siempre su oración era así, pues entonces los chicos se aterrorizan más que acercarlos al Señor. Y era fuerte, pues. Pero resulta que algo dijo ese día que a mí me sacudió el corazón. Y él dijo, en su oración estaba hablando más despacio de lo habitual. Y él dijo: Señor, perdóname porque tengo una molestia tan grande. Perdóname. Y eso me hizo tanto ruido en mi corazón que me lo remeció. Y yo dije: Señor, y lo dije, tuve que decirlo públicamente, que tarde con el micrófono: Señor, perdóname, porque yo no puedo entregar nada si yo estoy enojado con el hermano. Yo no puedo entregar nada
tan puro como lo que tienes tú para ellos, si yo no pongo mi corazón delante de ti para ser rescatado una vez más por el Señor. Todos nosotros tenemos distintos contextos en el trabajo, en la familia, pero siempre tenemos la oportunidad de entregar palabra a alguien. No solamente está el garabato, hermano, el garabato no, en tu boca es algo que está mal, pero hay algo que está más mal que el garabato, es el corazón. Yo conozco hermanos, voy a decir una cosa muy loca, yo conozco hermanos que están en desacuerdo total porque se les escapan los garabatos y a veces ni siquiera se les escapan, como lo dicen, yo digo, uy, chuta, y no es este el siervo del Señor, no es el siervo del Señor. Pero voy a decir algo muy loco, muchas veces he escuchado a hermanos garabateros hablando del Señor. ¿Qué impactó? A ciencia cierta, muchas veces la gente que escuchó el mensaje de ese hermano, incluso mío, dice, hoy sí me impactó porque lloraste, porque no, y como que te tienen cariño a ti, pero en realidad fue el Señor el que nos impactó. Y uno se queda con el pecho paloma así, oh, el Señor no tocó a mí. Y no dejo mis títulos. Yo soy psicólogo, entonces como psicólogo te hablo en el nombre del Señor. Claro. Yo soy profesor, entonces por eso te puedo enseñar en el nombre del Señor. Yo soy ingeniero, entonces por eso tengo la estructura súper clara en una iglesia, entonces por eso yo te puedo hablar del orden. Yo soy matemático, físico, cuántico, no sé. Puedo hablarte sobre el orden del universo, como Dios más o menos creó 16.000 millones de años y medio el mundo, y cómo eso se separa y hace un paralelo con los 6 días, porque el universo está en expansión constante, entonces al principio tienes que multiplicarlo por 2, después por 2, por 3, porque se demoraba más el universo en expansión. Leanlo porque es súper interesante. Yo puedo hacer un montón de cosas y explicar muchas cosas para el Señor supuestamente, pero muchas veces no estoy predicando al Señor, estoy predicando a mi persona. Y es algo que el Señor también vi, yo no voy a decir algo, el Señor siento decirlo. Dejemos de predicar nuestras vidas, nuestros egoísmos, nuestro egocentrismo y empecemos a predicar al Señor mismo. La gente llena las iglesias, llena los estadios por un cantante. Pero ¿cuántos de ellos honestamente quieren rendir al Señor su vida, tomar su cruz y seguirlo? Yo creo que pocos. Sin el ánimo de juzgar, pocos. Hay hermanos, ¿cierto?, que miran las misiones, ¿verdad? Cosa que es importante. Acá tenemos misioneros, por si no lo sabían. Está la hermana Inés. Está la hermana Mita, ¿verdad? Todavía. Igual. Pero nosotros pensamos que la necesidad está tan en el exterior, está tan inalcanzable, que yo quiero aprender inglés, francés, no sé cómo dice el chino, mandarín, para ir a predicarle al otro. Y resulta que perdiste todos 3, 4 años, 5 años de preparación y no hablaste nunca al otro. Al otro que de repente, ¿sabes?, te abrió el corazón y te dijo, me estoy separando. Y tú dices, qué pena. ¿Verdad? Escuchemos esta triste historia. ¿Hiciste algo? ¿Hiciste algo? ¿Le dijiste una palabra del Señor? ¿O solamente esperaste tener elocuencia para poder hablarle? A mí me ha pasado mucho en este último tiempo en que no he tenido nada que decirle, pero tengo una necesidad tan grande de que el Señor le hable y le digo, Señor, úsame, y me empiezo a usar hasta con tartamudez. Pero me escucha, porque está escuchando la voz del Señor. El Evangelio de Cristo es de Cristo, no es tuyo. Es de Cristo. Tú predicas de alguien que oíste, que alguien te compartió, que alguien sacrificó su tiempo, que alguien dijo, el Señor te ama y te lo demostró, a pesar de que, por ejemplo, el pastor siempre dice que él antes no era así como de abrazo, pero él lo aprendió, porque había una necesidad del ser humano de ser abrazado por el Señor. El pastor Nelson, por eso respondo a la pregunta que dejé abierta. El pastor Nelson me contaba de su juventud, cuando él era judoka, practicaba ciclismo un poco, andaba en bicicleta, sacaba la mugre, se raspaba las cañuelas, toda la cuestión. Pero una de las cosas que más me marcó no fueron sus vivencias, sino que él cuando empezaba a llorar por mí, cuando era por mí, y decía, ¿por qué está llorando?
Y él me explicaba así, ¿sabes qué? Estoy sintiendo el dolor de tu corazón. El Señor me hace sentir el dolor de tu corazón. Y esa palabra o expresión, el Señor me hace sentir el dolor de tu corazón, años después recién la pude entender cabalmente. Quizás nunca lo voy a entender cabalmente. Es que el Señor está ocupado de mi dolor. El Señor está ocupado de tu necesidad. El Señor está ocupado de las cosas que estás pasando. Pero algo también quiere el Señor hacernos entender. ¿Qué es lo más importante? Yo en este tiempo he dicho, Señor, págame esta cuenta, págame esto, necesito esto, necesito esto otro. Pero se me pierde la cabeza y el corazón buscando la respuesta de Nicodemo, la respuesta humana. Pero no la real necesidad que Dios tiene, imperante. Pregunta, ¿qué quieres? ¿Realmente quieres esto o quieres buscarme a mí? Dejar tus cosas y buscarme. Muchas veces, hermanos, van a quedar sin amigos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Por buscar al Señor. ¿Por qué? Porque tu fortaleza está en tus amigos, no está en Dios. Porque tu fortaleza y la mía no está en Dios, sino está en las cosas que tengo, en la camioneta, en el jeep que tengo, en el auto, en la casa que poseo y en lo que no poseo. Porque todas las cosas que yo tengo no son mías. Literalmente. Mi casa es arrendada, pero aún así, yo quiero tener la casa propia. El DS, no sé cuánto y todo eso. Es un honroso objetivo para todo ser humano tener lo propio. No es malo, pero cuando nuestro corazón deja de buscar a Cristo, buscó a Cristo en algún momento y empezaste a buscar tu casa, tu auto, tu perro, tu comodidad, dormir más, no orar por el otro porque el otro me cae mal. Perdiste el norte y perdiste el Evangelio de Cristo. ¿Dónde lo dejaste? No sé. Pero tenemos que empezar a preguntarnos, ¿dónde dejé mi corazón? ¿Para dónde está mi corazón? Yo muchas veces he sentido en este tiempo el espíritu de este mundo, que el espíritu es confuso. ¿Se han dado cuenta que de repente va a llegar un momento en que usted tiene que tomar una decisión? Y en este tiempo, en este último 3 meses, 4 meses, no sé si es yo nomás, cuando tengo que tomar una decisión, mi mente lleva para todos lados. Incluso me bloqueo, me confundo. Ese es el espíritu de este mundo. Porque incluso nuestro corazón está sometido muchas veces no al Señor, sino al espíritu de este mundo. Entonces, el momento de ayudar, me bloqueo. ¿Por qué? Porque el Señor necesita bendecir a esa persona que tiene tú al frente. Pero no la bendice porque nos empezamos a pensar, chuta, gracias Señor porque me dejaste predicar acá adelante, pero tengo una deuda que no sé si eres tan poderoso para... Es que tengo un familiar que no cambia nunca y ora tanto al Señor Todopoderoso. Entonces no es tan todopoderoso como tú lo dices. Como yo lo he dicho. Aquí hay hermanos y hermanas, y como lo hay en muchas congregaciones, hermanos que han seguido solos al Señor, sí, su esposo o su esposa, que han sido tremendamente valientes, con un dolor profundo. Porque es un dolor muchas veces de muerte. Porque es renunciar al preciado y seguir al Señor. Y ese esposo, esa esposa ha mirado, ¿cierto? Su esposo o esposa, el amor que esa persona tiene por el Señor. Y eso algún día va a dar fruto. Va a dar fruto, hermanos. Yo no soy de hacer esto, pero el Señor va a dar fruto pronto. Acá, hermana. Un fruto pronto. Quizás no un año pronto para mí, pero un fruto pronto. Y quizás yo lo estaba haciendo. Porque van a mirar el amor del Señor en aquellos que aman a Fernando, en aquellos que aman al hermano Mabel, en aquellos que hemos tenido quizás la oportunidad de compartir con el hermano Luis, decirlo proféticamente. Hemos visto, ¿cierto?, una cercanía mayor en este tiempo porque el Señor impacta a través de la vida de las personas, pero a través del Evangelio de Cristo. En eso que aquellas personas sinceras que dicen, saben decir, me arrepiento de corazón, tengo los mismos valores que tú, pero miro para otro lado, mi camino es distinto. Me caigo 3, 4, 5 veces más que tú, pero mi camino es distinto. Yo dejé de practicar el mal, dejé de practicar el pecado y empecé a practicar el camino de la santidad.
Muchos tienen esta confusión porque es la que tenía yo también. Y la que suelo luchar muchas veces. Estoy sirviendo al Señor, ¿sí? Te digo, según yo, estoy sirviendo al Señor súper bien en un área de mi vida, como que no he pecado. No sé si han tenido la sensación de no pecado. Como que estén tan ocupados en la obra del Señor que, sí, va, estoy haciendo la obra del Señor, realmente, ya voy por acá, sí, Señor, viene a este niño, traigan los niños, que se caigan. Ya, vengan para acá, la unción profética, el manto y los decretos, que el decreto no es bíblico por si acaso, búsquenlo, decretar no es bíblico. Es de la nueva era. Empiezo yo a ocuparme de las cosas del Señor y de repente peco, o siento que peco, porque a lo mejor pequé el mismo gol atrás estoy pecando, pues. No, que no estoy pecando porque somos que no pecamos. Y de repente te ves que pecaste, o sentiste que pecaste y te viene una lucha tan grande, Señor, permíteme volver a servirte porque he pecado. Hermano, pecaste cuando pensaste que no habías pecado, que no había pecado en tu corazón. Si el único que no tenía pecado en su corazón es Jesucristo. Tu vida tan santa y tan absorta de los males de este mundo, quizás no ha sido tan absorta de los males de este mundo, sino que ha sido absorta del Espíritu Santo, es decir, tienes tú este pecado, hijo, cambia, yo te voy a aceptar como vienes, pero soy yo el que tiene que decirte, como nos ha enseñado nuestro pastor y la Escritura. Es el Señor el que tiene que decirnos qué estamos haciendo mal, nosotros. Nosotros no somos propios jueces de nosotros mismos, y esto le pasó a del espíritu de Nicodemo, y bueno, podemos decirle de alguna manera, la opinión propia. No es que yo soy esto. Yo no quiero perder esto, y yo quiero esto de ti, pero esto no más maestro. No esto. No me acuerdo quién predicaba, parece que la pastora. Qué fácil es pedirle al Señor aquellas cosas que nosotros tenemos en la pirámide de necesidades, ¿cierto? Esto es lo más fundamental que necesita el Señor. Y el Señor dice, no, esto. Sí, Señor, pero es que eso tiene que ver con renuncia. Eso parece que lo predicó hace unas 3 semanas atrás la pastora. ¿Qué es eso? Renuncia. Y viene la palabra renuncia en nuestro corazón y nos ponemos incómodos. Les cuento una breve historia y con esto termino. Un hermano que está trabajando conmigo, y digo conmigo literalmente porque trabajo con varios puntos, pero él es unido a mí, el Señor me lo mandó para ayudarme en la labor que tengo en el colegio. Es muy bueno para orar, muy bueno para orar, y el Señor me ha arrepentido por eso mismo, muy bueno para orar. Y él viene de haber hecho muchas cosas, su testimonio de hermano es una cosa de estremecedora. Con decirle el final nomás, muchas de las cosas que él hizo, se metió en muchas cosas. Un día el Señor le habla, él es de Curranque, el Señor le habla y él dijo, pero al Señor no tengo idea o mi intención, pero que se bajara del bus, porque él iba a ir solo a juntarse con unos amigos. Y él se bajó del bus y no vino así arrepentimiento de corazón, no vino nada. No, ninguna sensación que nosotros sentimos así como arremando la manga larga, por las lenguas proféticas que nos vienen de repente. Ya, no sintió nada y se bajó, dice que se bajó. Y él supo la tarde, porque se puso a dormir, vino un cansancio tan grande sobre él, que se puso a dormir en la tarde. Y despertó, y no sé si al otro día, no me acuerdo muy bien, o ese mismo día, supo que los amigos con que se iban a juntar, que iban a delinquir en tal lado, uno había muerto. Y el Señor lo libró. Este hermano tiene un testimonio tan poderoso del Señor y tan sencillo. Él se equivoca en las palabras que dice, al igual que yo, porque me siento igual de esa manera, que me equivoco muchas veces en las palabras que quiero expresar. Pero el Señor lo ocupa tan profundamente. Y aquí viene la parte B. Resulta que él contó su testimonio frente a un curso que está con una problemática de riesgo muy grande, espiritual sobre todo. Y él está contando en una sede y dice que incluso a él el Señor no lo ocupó para quebrantar el curso, sino lo ocupó con otro profesor que está recién, como que nos ayuda en el sonido y de repente escuchar a alguien que tuvo un accidente, esta otra persona. Y el Señor lo rescató, tuvo que empezar a aprender de nuevo. Él siempre dice, sí, mi abuelita me llevaba a la escuela dominical. Todavía no entiende bien su llamado, pero siempre le decimos, Juan Daniel, decimos, Juanda, entiende, el Señor tiene algo para ti, tú tienes muchas cosas que realizar. Ese día Dios lo ocupó.
Y él empezó a hablar y la gente empezó a llorar, empezó a prestar atención. Luego de eso, ¿qué pasó? Dice que vuelven al colegio y se fueron los niños en la jornada de la tarde. Y estábamos conversando con Daniel, con la otra persona, que supuestamente la directora decía, este le va a impactar, este testimonio le va a impactar a estos chicos. No le impactó el testimonio, con él no pescaron. El año pasado fue tremendo, nos dejó monoparado el Señor con el testimonio hermano, pero este año no resultó. De alguna otra manera no resultó. Y estamos hablando y de repente se acerca a una mujer, puede haber sido un hombre en el personaje, pero es una mujer. Y el espíritu de Eva se levantó. Dijo, no, si a lo mejor no le resultó porque los chicos no creen cuando no le creen a la gente así. Diciendo, tu testimonio vale hongo porque nosotros vemos lo que hacemos, lo que tú haces. Y el Señor me entrega una palabra para ella. Y le empieza a decir, lo que pasa no es el problema del que está hablando, el problema es el que escucha. El que no entiende que el Señor pone su dedo en el corazón y su dedo incomoda en nuestro corazón y rechazamos la palabra. No porque no sea una palabra del Señor, sino porque está incomodando tal punto nuestro corazón en algo que no queremos reconocer. Y se cayó. Nosotros tenemos que aprender a reconocer las cosas del Espíritu. Yo le tenía que aprender en ignorancia. El pastor me acuerdo muchas veces lo que él cuenta, dice, no, si yo no sabía, no tenía cursos de director, yo no tenía cursos de nada, de liderazgo, de nada. Solamente lo que el pastor me había enseñado acá a través de la Escritura. Siempre entre medio del pastor Nelson y entre el pastor Nelson es súper elocuente, ¿cierto? Ustedes lo admiran. Cosas que pecado de repente. Ponen al pastor Nelson. Eso te lo digo en nombre del Señor. Por la elocuencia del pastor Nelson. El pastor Nelson tiene la presencia del Señor. ¿Se lo que tienen que amar? La presencia del Señor. En él. Ya, pues yo siempre estaba ahí, él me explicaba todo mi discipulado. Yo no entendía nada del pastor, nada, absolutamente nada. Se le contaba yo ayer, yo no entendía nada de mi discipulado. No entendía no sé, ¿por qué? Yo me ponía acá, decía, Señor, si yo no entiendo nada. Y más, si lo único que no entiendo es cuando oran y yo me pongo a llorar. Eso es lo único que entendía de mi discipulado, que la compasión tan grande del Señor que tenía por mí. Era lo único que entendía de mi discipulado. Y eso me bastó para que el Señor empezara de mí a sacar esa autoestima y esa imagen falsa que la sacó hace cuánto, hermano Fernando, que puso a ti, hace un mes y medio. El falso yo, que después lo descubrí en la psicología y decía, es falso yo, porque ese que a través de los traumas uno se va encapsulando en otra persona, en lo que tú quieres mostrar a los demás. Pero pues, no. Hermano, no me digas nada si yo ya sé lo que te pasa. Y por otro lado, está el globo, ¿cierto?, aerostático de la soberbia, pero también está el globo desinflado, hermano, que también es un tremendo problema, la falsa humildad que muchos de nosotros hemos tenido. Yo no puedo, es que yo no soy como el pastor Nelson, es que yo no soy como el pastor William, y te empiezas a comparar y no quieres la gracia que Dios tiene para ti. Estás todos los años y años diciendo, Señor, dame esto otro, y aparentando lo que dice Pablo, pidiendo todos los mejores, ¿no? Sí, pero los dones para ti, pues no los que tienen otro. Porque te estás poniendo tu corazón en los ojos, y los ojos, ¿cierto?, espirituales, lo estás poniendo en la persona, lo que tiene la persona, pero no lo que Dios tiene para ti. El día que nosotros entendamos, en cada una de las áreas que aún tenemos veladas por la oscuridad, cuando el día que nosotros entendamos a través de la luz de Cristo, que nosotros vamos a poder actuar en la medida que nosotros lo que tenemos de Dios, vamos a ser tan poderosos como el apóstol más grande del universo. Porque vas a ser poderoso para el Señor porque haces lo que el Señor quiere. Eso es un siervo del Señor. Tenemos cierto entendido en la iglesia, bien entendido que el siervo del Señor son los pastores, pero siervo del Señor también es aquel que sirve y que hace el servicio y entrega servicio y hace y obedece lo que el Señor dice que haga. Entonces no esperes 40 años más a entregar el mensaje de Cristo.
sino entrega el mensaje de Cristo, deja que Cristo se manifieste a través tuyo, deja que Cristo, el mensaje de Cristo, impacte las vidas del otro. No estés todo el rato tapando a Cristo. Sí, lo que pasa es que yo conozco poco del Señor, pero mira, yo lo que te quiero entregar. Entrégalo, porque pierde potencia este tremendo mensaje poderoso del Señor cuando tú dices, es que yo tengo tan poco. Y pierde potencia cuando tienes, es que yo, y habla más de su persona que de Cristo. La palabra es clara. Pongan atención a aquellos que hablan de sí mismos. Son amadores de sí mismos. Dicho de otra manera, es que yo hice esto, es que yo lo otro, es que yo... Y por eso les puedo decir, como conclusión, que yo no nombró ninguna vez a Jesucristo en su mensaje. Ojo, esta iglesia es sabia. Esta iglesia es sabia por la gracia de Cristo. Porque hemos tenido, ¿cierto?, estos mensajeros sabios del Señor que han aprendido su palabra, y para que nosotros podamos reconocer cuál es el Evangelio de Cristo y cuál no. En este tiempo peligroso, cualquiera de nosotros puede perder el galardón que Dios tiene preparado para nosotros, el premio. Arrebata, dice la vida eterna, arrebátala. ¿Por qué se arrebata? Porque capaz que la perdamos. Tiene que ser el deseo de tu corazón constante el conocer al Señor y arrebatar esta vida eterna. No porque tú tienes en sí mismo el poder de arrebatarla, sino porque el Señor te la entrega ahí, te la da. Y tú acércate como un leproso a ser sano, a recoger ese evangelio para repartirlo a aquellos que están buscando al Señor en este tiempo con un corazón dispuesto para la presencia del Señor, dispuesto y preparado, como dijo, siempre me acuerdo de ese concepto tan verdadero y real, preparados para la gracia. Preparados para la gracia. Nosotros estamos viendo un mundo oscuro, pero no perdamos que siempre hay gente que va a buscar al Señor en medio de ese mundo oscuro. Si no, no tendríamos, ¿cierto?, a una Nati Mora que hace 2 años atrás, lo que nos ha contado acá adelante. Si no, no tendríamos una Lía Ollarse que estaba en su mundo oscuro y yo decía, no hay nada que me salve, nada que me salve a mí. Yo conozco al Señor, me he querido matar, he hecho esto, otro, pero yo no conozco al Señor, no conozco de su amor. Pero alguien vino y se atrevió a dar lo que tenía. Y lo que tenía, yo sentí el abrazo, me incomodó al principio porque era como algo que no estaba acostumbrado. Pero abraza si es que es necesario. Di la palabra si es que es necesario, sé prudente si es que es necesario, calla si es necesario, escucha si es necesario, porque la gente no está dispuesta en su corazón a abrirse al Señor solamente para que le den la respuesta específica a su problema monetario, sino a que ellos puedan decirle y decir juntamente con nosotros, Dios, ayúdanos, porque tenemos una necesidad tan grande de ti. Eso es lo que nosotros debemos buscar, hermanos. La iglesia de Cristo debe buscar a Cristo, porque Cristo es su Señor. No debe buscar al pastor William, cosa que hay que respetarlo, no debe buscar a la pastora Verónica, cosa que hay que respetarlo, y hay que respetar, ¿cierto?, la estructura quizás de la iglesia. Pero usted busca al Señor. Si busca al pastor William, capaz, y si el pastor William se pierde con él. Como dice nuestro pastor muchas veces. Una vez me acuerdo que incluso señalaba que los dos nos quedábamos acá en la tierra. ¿Habrá sido por eso, por estar siguiendo él? No por él, sino por mí. Por eso usted se ríe, pero es por mí, porque muchos de nosotros buscamos al líder, no buscamos la presencia del Señor, buscamos el milagro, no buscamos al Señor, buscamos la respuesta económica, no estamos buscando al Señor, porque la respuesta económica viene y surge otra necesidad. Llegó un mensaje en WhatsApp. ¿Qué cosa? Señor, ayúdame de nuevo. Deposítame para ocurrir. Tenemos que, aunque me están diciendo a mí para que termine, tenemos que responder la pregunta, no le quiten la seriedad a esto. ¿Tú deseas ser un Nicodemo que entiende las cosas del Señor, que sabe bien ubicadamente a qué hora ir a buscar al Señor? ¿O quieres ser otro joven rico que no quiso entregar su riqueza? ¿O quieres simplemente ser un Juan, un
Pedro, que el Señor le dijo, sígueme, y te siguió. No tenían ni idea ni para dónde iban, pero reconocieron que era el Mesías. Nicodemo no reconoció que era el Mesías, reconoció que era un maestro. Y muchos de nosotros estamos en una iglesia un montón de años reconociendo que hay una maestría, algo, una gracia, pero no hemos reconocido al Señor todavía. Vamos a orar al Señor en este tiempo, es que los niños están como mi hijo sobre todo. Tienes que apoyarme como si fuera una explicación. Vamos a orar al Señor, orando al Señor para que si hay algo de Nicodemo en nosotros, podamos pedirle perdón al Señor, porque aprende a estar el Señor siempre a perdonarnos. Por eso dijo Jesucristo después que Él no venía al mundo a condenar, sino a salvar.